¿Se han dado cuenta de lo extraño que son los contextos de algunos memes? Es decir, es curioso saber que Never Gonna Give You Up fue elegida por salir en el año del primer usuario que hizo un rickroll que los viene de un cómic que pretendía ser serio. Pero no quieren que hable de memes. Si entraron a este vídeo llamado Creepypastas Malas es porque quieren oír sobre estas historias tan extrañas que se pueden encontrar en línea. Es curioso cómo los memes se van expandiendo a lo largo y ancho de los internetes. ¿Por qué estoy hablando sobre memes en lugar de fanfics? Aunque crea que es evidente, es interesante destacar cómo, en algunos momentos, estos dos mundos se llegan a tocar. Y, como pretendo hablar de fanfics con contenido sexual, va a ser interesante cómo estos en muchas ocasiones penetran en el gran público a través de memes. Así por ejemplo tenemos los 47 centímetros de Jungkook, el dibujo fuera de contexto de Dipper de Gravity Falls sentado y disfrutando de un rico Taco Bell o el Tails sentado de pana en una banca. Muchas veces no conocemos el contexto y eso mismo es parte de la gracia de esos memes. Pero detrás de estas hay una intencionalidad creativa de fondo. Dipper va a Taco Bell o dos bebés y un zorro tenían intenciones más allá de ser anormales y asquerosos para la mayoría de las personas. Esta es una pregunta interesante. ¿De verdad podemos ver algo más allá de una historia plagada con fetiches y depravaciones? Mucha gente se interesa en leer y compartir este tipo de historias, ya sea por morbo, porque genuinamente les gusta o porque quieren hacerle una broma a algún incauto. Hay de todo en la viña del Señor. Por eso quisiera centrarme en los aspectos que podemos encontrar en estas historias. Quiero tomarme estas historias en serio y preguntarme qué nos dice sobre la visión de los relatos eróticos en Internet. Así que, para hacer más sencillo el análisis, quisiera centrarme en dos ejemplos para entender mejor el fenómeno. Así que en este vídeo quisiera presentar el pokecuento de la Lopunny enamorada, pues es considerada como una de las peores creepypastas de Pokémon. Además, quisiera revisar la creepypasta de Lincoln el masoquista sexual, publicado originalmente por The Loop Channel. Tomando en cuenta que estas son historias llenas de contenido erótico, me dedicaré a resumir y explicar solo lo necesario. Aún así, quisiera advertir que vamos a tratar algunos temas delicados. Esto con el fin de entender desde una perspectiva queer qué es lo que nos cuentan estas historias. A ver, ¿por dónde empiezo? La Lopunny enamorada es un creepypasta subida originalmente por Giratina223, aunque en la creepypasta wiki se pone como presunto autor a un usuario llamado OmegaJade1000. Les juro que hice toda la investigación posible, pero Giratina fue un usuario que tuvo su paso en YouTube como loquendero y luego se le perdió la pista. Lo que sí podría decir, viendo el vídeo original, es que la creepypasta tuvo un buen recibimiento en su publicación original en marzo del año 2012. Porque hay una curiosidad que tiene esta creepypasta y que se repite con otros relatos. Casi un año después de su publicación original, en enero del año 2013, el canal Creepypastas de Pokémon resubió el vídeo original eliminando la introducción del autor. ¿Por qué es curioso? Este canal se dedicó durante un tiempo a recopilar varias creepypastas de Pokémon y, si es que han oído esta historia, es probable que haya sido en este canal, pues el vídeo tiene más de 3 veces las reproducciones de la historia original. Sin contar que me resultó más difícil encontrar comentarios positivos en este segundo vídeo. No voy a resumir toda la historia, porque es bastante corta y porque tiene muchos elementos sexuales en ella. Pero diré los puntos más importantes. Esta es la historia de Jake, un entrenador Pokémon que inicia su aventura en Sinnoh y rápidamente captura a un Bunny que prontamente se volverá la protagonista de esta pesadilla. ¿Por qué? Esta Pokémon se enamora de su entrenador y le llega a robar un beso, pero, por estas actitudes, Jake la abandona en el bosque. Esta Lopunny, despechada, se venga de su entrenador, masacrando a la familia de la novia de Jake y abusando del protagonista. El relato termina con el protagonista escapando al desierto, pero convirtiéndose en el esclavo sexual de Cynthia, pues esta también abusa del protagonista. Para dar cierre a su historia, Jake habla al espectador, resignado, destruido anímicamente por ser el juguete de la campeona de la Liga Pokémon de Sinnoh. Eso es todo lo que puedo resumir por el momento. Solo quiero adelantar que este tipo de historias eran comunes en el YouTube de esa época. Muchos de los espectadores que buscábamos creepypastas sobre el mundo de Pokémon nos topábamos con historias de romance, eróticas o penosas sobre estas criaturas de bolsillo. Así surgió el término pokecuento para llamar a estos relatos. Esto será un dato importante para más adelante. Ahora, ¿qué puedo decir sobre el canal de The Loop Channel?
Así como habían creepypastas de Pokémon tan peculiares que tuvieron su propia categoría, como expliqué hace un momento, pasó algo similar con las creepypastas sobre The Loud House. Ahora bien, quien se nombra como el fundador de esta categoría es este usuario que fue muy polémico en su paso por la platier. Solo con escuchar el título Lincoln, el masoquista sexual, uno sabrá que es algo fuera de lo común. Uno se espera situaciones inapropiadas para la edad de los personajes. Es una de las razones que hace polémico a este usuario y que hizo que este género de narraciones tuviera tan mala fama, tanto dentro como fuera del fandom. Muchas de estas historias son demasiado largas, más por una falta de conocimientos al momento de redactar y generar un ritmo en la historia, así que igual que con la creepypasta anterior me limitaré a presentar las partes importantes de la historia. Dado que se perdieron las subidas originales, me basaré en la versión que está subida en archive.org. Veamos qué tal la versión original. Lincoln estaba masturbándose con los nudes. Esto va a doler. Mejor veamos el remake que hizo el mismo usuario. Se supone que debería ser mejor. La historia se nos introduce con el detonante de toda esta creepypasta. Lisa, la niña genio de 4 años en las primeras 4 temporadas, trata de curar la disfunción eréctil en hombres mayores de 40 años. Siendo una sorpresa para nadie, Lincoln, que solamente quería beber algo, se toma este experimento, se desmaya y luego de despertarse sufre efectos secundarios. El hijo peliblanco sufre de golpe toda la pubertad y por culpa del desarrollo sexual repentino empieza a fantasear sexualmente con sus hermanas mayores hasta que abusa de la mayor de todas. Su padre, evidentemente furioso, lo amenaza con cambiarle el sexo si lo vuelve a hacer, además de advertirle a Lisa que solucione todo o si no la enviaría a una escuela para retrasados, en palabras del mismo autor. Lo lamentable es que la acción se repite y cuando las hermanas con el padre iban a castrar al único hijo de la familia, este escapa y se convierte en el mayor criminal sexual del mundo, amenazando a las mujeres con una katana. Después de mucha depravación, Lincoln cae cansado y una multitud, dirigida por su pequeña hermana Lola, va a lincharlo, por lo que empieza una pelea de sables entre los hermanos Loud, pelea que nuestro peliblanco favorito pierde. Finalmente, los castigos se cumplen y Linka es castigada por 6 semanas y sus cosas son vendidas para pagar la multa por sus crímenes. Eso fue curioso. ¿Por dónde puedo empezar? La narración es digna de una parodia locuendo del año 2010. Solo puedo destacar que es evidente que este tipo de historias así no fueron tan bien recibidas. Desconozco cómo les fue en el momento del estreno, pero tomen en cuenta que esta es la versión mejorada. La original tenía un demonio sexual y un pene espada. Esta tenía mejor narración y una historia más coherente. Ahora queda la pregunta: ¿por qué hablar de estos relatos en particular? Un elemento que se repite en ambas historias es que son catalogadas como creepypastas, es decir, como historias que intentan ser verisímiles a la vez que intentan dar miedo, pero son pertenecientes a un subgénero de los fanfics que tratan de acercarse a las mismas, los pokecuentos y las creepyloads respectivamente. Es decir, dentro de los elementos que entendemos que generan miedo en las personas hay autores que utilizan la sexualidad como uno de ellos. Pensando de manera positiva, ambas historias tratan de mostrar historias desesperanzadas en las cuales el ámbito sexual deja de ser un momento de placer para convertirse en un castigo y en el origen de los problemas de los protagonistas. Es curioso que ambas historias hayan tenido un componente sexual tan importante en el desarrollo. Muchas de las personas que he visto comentando la primera historia, el pokecuento de la Lopunny enamorada, han bromeado diciendo que es el escritor plasmando sus fantasías sexuales dentro de un relato en el cual el protagonista, casualmente, se llama como el presunto autor. Esto no se puede confirmar, aunque no sería sorprendente, puesto que no sería la primera vez que algo así se halla por YouTube. Lo escabroso se encuentra en la segunda historia, la creepyload de Lincoln. En un par de críticas al canal de Loud Channel se ha dicho lo mismo que con la creepypasta anterior, es decir, que el autor parece estar plasmando sus fantasías sexuales en ellas. Lo turbio llega cuando se confirmó que el autor sí consumía contenido pornográfico con menores de edad. Esto nos entrega una nueva perspectiva sobre sus relatos con incesto entre los hijos de la familia Loud. Queremos reflexionar en torno a estas historias, pues, nos puede servir de ventana para entender cómo, algunas veces, se suele manejar la sexualidad en el Internet. Estas historias son etiquetadas como relatos terroríficos, no deberían ser las fantasías de sus autores, pero de todas maneras lo parecen. Ahora es el momento de explicar qué es queer. En uno de sus ensayos, Donna Haraway nos dice: cuestionar lo que se considera naturaleza es muy imperativo categórico.
Cuestionar categorías normalizadas específicas no es para sentir el fácil escalofrío de la transgresión, sino por la esperanza de mundos habitables. Aquí podemos entender cuál es el punto principal de la teoría queer. Este es un conjunto de corrientes y un marco interpretativo en la filosofía y en distintas ciencias que ayudan a cuestionar la noción tradicional centrada en la heterosexualidad como norma. Pero eso es todo lo que podemos decir en grandes rasgos, puesto que existen una multiplicidad de corrientes. Así, para este análisis quiero centrarme en la noción de contrasexualidad presentada por Paul Preciado en su manifiesto contrasexual. Para centrarnos en lo concerniente al deseo, Paul Preciado nos dice: la contrasexualidad afirma que el deseo, la excitación sexual y el orgasmo no son sino los productos retrospectivos de cierta tecnología sexual que identifica a los órganos reproductivos como órganos sexuales, en detrimento de una sexualización de la totalidad del cuerpo. ¿Pero qué significa esto? Paul Preciado sigue la idea del cyborg de Donna Haraway, es decir, de cómo las personas vamos organizando nuevas identidades a partir de nuestra simbiosis con la tecnología. Así, por ejemplo, el cuerpo que antes sería miope puede tener una visión normativa por la tecnología de los lentes, generando nuevas posibilidades. Algo similar hace Paul Preciado, pero en el campo de la sexualidad usando al dildo como elemento ontológico. Para Preciado, la sexualidad puede entenderse en relación a los suplementos que atienden a zonas normalmente llamadas erógenas. Así, se utiliza el cuerpo extendido para buscar líneas de fuga y nuevas posibilidades que vayan a romper con la división normativa entre hombre y mujer en una relación heterosexual. ¿Pero qué tiene que ver toda esta teoría con lo que hablábamos de estos fanfics puercos? Podríamos pensar que la divergencia a una sexualidad normativa de estos relatos podría ser un buen ejemplo de lo que sería una contrasexualidad. Es decir, escapando de la idea que se presentan como supuestas historias de terror, entendemos que existe un elemento sexual de fondo. No por nada ambas historias han sido catalogadas como una confesión de los deseos y fantasías inconscientes de sus autores. Y sabiendo cómo es el fandom tanto de The Loud House como de Pokémon, y lo que se puede conocer de ambos autores, voy a tomarlo como historias que cuenten sus deseos. Pero ¿en qué medida una historia con elementos de pedofilia y otra más cercana a lo que es el bestialismo puede relacionarse con la contrasexualidad? Algunas personas, algunas más malintencionadas que otras, podrían decir que los movimientos pro LGBTIQ+ tienen como objetivo final la normalización de estas parafilias. Es la búsqueda de un placer que va más allá de los deseos normales y que trata de encontrar el amor en formas diferentes. ¿Acaso no es la sexualidad no normativa la que busca deseos que han estado prohibidos? Uno puede pensar en qué se esconden estos deseos. Pero sería pensar la sexualidad desde una perspectiva egoísta. ¿Qué quiero decir? Paul Preciado en su manifiesto contrasexual habla de la sexualidad desde una perspectiva diferente. Separando la reproducción del placer, busca generar otro tipo de relaciones en las cuales se puedan abolir los privilegios políticos y sociales que un género tiene por sobre otro. Busca generar relaciones que escapen de la lógica heteronormativa que llevan a dinámicas de dominación en uno u otro sentido. Pero después de esto, donde estoy seguro que algunos espectadores ya se fueron por explicar esta teoría, solo queda decir qué tiene que ver toda esta teoría con estos fanfics. Es simple, estos fanfics son muy heteronormativos. Pensando en lo que transmiten las historias y las maneras en las cuales tratan el tema de la sexualidad, se ve una reproducción de una lógica de dominación que está en la base de la heteronormatividad. No digo que no haya relación heterosexual que no sea sana, pero estas están inscritas en un sistema político y cultural que conlleva ciertos roles. El protagonista de la Lopunny enamorada no busca su deseo con la Pokémon titular y Lincoln no busca satisfacer sus impulsos con cualquier ente femenino que se encuentre, pero ambas historias están presentadas de una manera erotizada. Historias donde el abuso es el gancho principal, pero que no toman en cuenta el impacto que esta acción puede tener en la psique del protagonista. El deseo de dominación o de la mujer dominante que corrompe al hombre siguen reforzando una visión de la sexualidad retorcida y que solo se mira a sí misma, pensando en el placer propio como el único objetivo. Pensando el deseo desde una lógica individualista y no como la conjunción de dos o más cuerpos. Pero esa es solo mi opinión, así que les agradecería que ustedes dejen sus impresiones en los comentarios. Sin más por el momento me despido. Buenas noches.